¿Cómo están, hermanos? ¿Bien? ¿Qué tal el calorcito? Nada, ¿verdad? Híjole, no es por presumir, ¿verdad? Pero aquí adelante, aquí sobre todo en las sillas de allí, en las sillas que están desocupadas aquí, las sillas vacías exactamente, no se siente el calor, hermanos. Gracias a ese invento de hombre blanco que tenemos aquí. Bueno, allá atrás también, pero allá atrás tiene más ventaja porque el sol está dando hacia acá. Siéntense, hermanos, vamos a escudriñar la palabra de nuestro Dios. Y quisiera que leyéramos el libro de Deuteronomio en el capítulo 5. Libro de Deuteronomio, capítulo 5. Y vamos a leer en el versículo número 1. Número 1 en adelante. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Libro de Deuteronomio, capítulo 1 en adelante. ¿Estamos allí? Deuteronomio, capítulo 5, versículo 1 en adelante. Dice así: y llamó Moisés a todo Israel y díjoles: oye Israel, los estatutos y derechos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, y aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obra. Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. No con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros, todos los que estamos aquí, hoy vivos. Cara a cara habló Jehová con vosotros en el monte de en medio del fuego. Yo estaba entonces entre Jehová y vosotros para denunciaros las palabras de Jehová, porque vosotros tuvisteis temor del fuego y no subisteis al monte. Y empieza, ¿qué se describe aquí, hermanos? ¿Alguien sabe? ¿Qué se describe, hermanos? ¿Los qué? La repetición de ¿qué? De los 10 mandamientos. ¿Quién los va a pronunciar aquí, hermanos? Aquí, ¿quién los va a pronunciar? Desde el versículo número 6. Yo soy Jehová tu Dios que te saqué. Y empieza a hablar todos. ¿Quién los está pronunciando, hermanos? ¿Dios? No, aquí ya no es Dios. En el versículo 1 al versículo 4 les está platicando Moisés una historia a los que en ese tiempo están vivos. ¿Estamos de acuerdo? Y les dice, pues bueno, ustedes estaban muy pequeñitos, ¿sí? Así debió haber empezado la historia. O también debió haber empezado, les voy a platicar, o había una vez, o hace mucho tiempo, o corría el año de 1900 tanto, y ahí se empieza a contar esta historia, ¿sí? Y les empieza a decir, cuando ustedes estaban todavía muy, muy chicos, nosotros hicimos un pacto con nuestro Dios, pero no, en Horeb. Y Dios pronunció en ese tiempo las palabras, ¿sí? Ahora, lo que yo quiero que ustedes sepan, les dice, ¿no? Eso que les voy a repetir ahorita es lo que escucharon allá, ¿sí? Ahora, leamos el capítulo 5, versículo número 16. Honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Si se dan cuenta, esta redacción que aparece aquí en Deuteronomio capítulo 5 es muy distinta a la que se pronunció en el libro de Éxodo capítulo 20. ¿Estamos de acuerdo? ¿En qué cambia, hermanos? Allá en Éxodo, ¿cómo dice? Honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué? Porque tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Ahora, si se dan cuenta, en lo que cambia esta redacción, hermanos, es en lo siguiente. Leamos la de Deuteronomio capítulo 5. Honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios, ¿qué? Te ha mandado. Aquí el siervo de nuestro Dios Moisés hace mucho énfasis en ¿qué, hermanos? En la inmediatez del mandamiento, ¿sí? Dice, no te voy a hablar de muchos años después. Quiero hablarte única y exclusivamente en la tierra que Jehová tu Dios te ha mandado. Sigue diciendo, para que sean prolongados tu vida,
tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Ese mandamiento nosotros lo encontramos en el libro de Efesios, allá en el capítulo número 6, y dice así, Efesios capítulo 6, carta que escribiera el apóstol Pablo, Efesios capítulo 6, versículo número 2. Y ustedes me van a decir si es el mismo mandamiento o no es el mismo mandamiento. Efesios capítulo 6, versículo 2. ¿Estamos allí, hermanos? Dice así, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Sí es verdad eso que es el primer mandamiento con promesa? Sí, definitivamente. Si nosotros leemos el primer mandamiento, ¿cómo dice el primer mandamiento? No tendrás dioses ajenos. ¿Cuál es la promesa ahí? No aparece la promesa. Si nosotros leemos el mandamiento número 2, ¿cómo dice? No te harás ¿qué? Imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo. ¿Y aparece la promesa ahí? Aparece solamente una fracción de lo que puede llegar a pasar, pero no aparece la promesa en sí si nosotros guardamos tácitamente este mandamiento. El mandamiento número 3, ¿cómo dice, hermanos? No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente. ¿Está la promesa allí? No, hermanos, no aparece. Entonces, el único mandamiento, más bien, el primer mandamiento que pone aquí nuestro Dios es ¿cuál? Y por eso, así como aparece en esa redacción, dice, ¿por qué? Para que te vaya bien, ¿cuándo, hermanos? Todos los días de tu vida. Bien, hoy vamos a hablar de un tema. Ustedes, si yo les digo de qué tema vamos a hablar, rápido sabrían de qué tema vamos a hablar. Y vamos a leer, bueno, quiero que pongamos mucha atención porque les voy a hacer preguntas, hermanos. Vamos a hablar del Día de la Madre. ¿Les gusta? El Día de la Madre. Va a decir, ay, ahora sí se va a poner bueno. Sí. ¿Es bueno o es malo que lo celebremos? ¿Es malo? ¿Por qué, hermanos? ¿Dónde está lo malo? ¿En dónde? ¿Es por qué? ¿Es como si qué? Primero. ¿No qué? No está ordenado por Dios. Ok, ya nos vamos entendiendo, hermanos. Pero antes de pasar propiamente a eso, al Día de las Madres, quisiera que viéramos algunos contextos, primero, desde antes que se haga desde que se instituya más bien el Día de las Madres. Y fíjense que me di a la tarea. Si yo les pregunto esas fotos, ¿de dónde son, hermanos? Son de la Revolución Mexicana. ¿Todos las conocen, hermanos? Sí. ¿Quién es el principal precursor o que conocemos de la Revolución Mexicana? Emiliano Zapata. ¿Pero es el único? No, hermanos. ¿Qué dio origen a la Revolución Mexicana? ¿Cómo fue que empezó la Revolución Mexicana? ¿Alguien sabe? ¿Alguien de los jóvenes de aquí nos puede platicar así, a grandes rasgos, cómo fue la Revolución Mexicana? No hay jóvenes, hermano. Bueno, sí hay, pero no queremos participar, ¿verdad? ¿Alguien de los jóvenes de aquí nos puede platicar de qué se trata la Revolución Mexicana? Vamos a darle primera oportunidad a los jóvenes y ahorita usted en la siguiente intervención participa. ¿No? ¿Nadie? Bueno, ahí les va. La historia inicia así. De 1876 al año 1910, ¿qué ocurre antes de la Revolución Mexicana? Antes de que se dé la revolución, hermanos, existe un tiempo llamado ¿cómo?
Porfiriato, exactamente. Ah, ya ven que sí sabemos un poquito de historia. Cuando está ese tiempo, pareciera que el presidente de ese tiempo, ¿cómo se llamaba? Porfirio Díaz, no quiere dejar el poder, ¿sí? Y entonces empieza a haber muchas situaciones, muchas alteraciones políticas y sociales para que forzosamente deje el poder. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué pasó después, hermanos? Resulta que ya del año 1910, ya cuando da inicio la Revolución Mexicana, pero da inicio cuando Madero es electo presidente de la República. ¿Estamos de acuerdo? Después, ¿qué sucede, hermanos? Esa etapa pues el inicio propiamente de la revolución. En el año 1910, Porfirio Díaz todavía es presidente. Pero ¿qué pasa? Hay muchas tropas, entre ellos las tropas de Villa. Existen muchas situaciones como que quieren obligar a que Díaz deje el poder, ¿sí? Total que dicen, no, eso no va a ser posible. Y empieza a haber de 1912 a 1914 muchas luchas internas, porque forzosamente quieren como que hacer que se termine ese tiempo, ¿sí? ¿Por qué quiero platicarles todo esto, hermanos? Porque tomen en cuenta de que cuando hay una revolución, la palabra revolución significa ¿qué, hermanos? Significa cambio, ¿sí? Pero también significa ¿qué? Alteración del orden. Ahora, ¿qué pasó después, hermanos? Empieza a haber se levantan en armas Emiliano Zapata, se levanta Francisco Villa, y los que están en el poder, como que no queriendo, pues no quieren inclinarse ni a un lado ni hacia otro. Cuando la realidad es que las personas pequeñas que se levantan, y aquí es de 1912 a 1914, esas luchas internas son para tratar de hacer entender que quienes están en el poder, pues deben ayudar a la clase obrera. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué pasó después, hermanos? Hay una guerra civil, ¿sí? De 1914 a 1917. Aquí, ¿cuánto tiempo ya lleva la revolución, hermanos? Ya lleva 7 años, ¿sí? Entonces, pero en todo ese tiempo de esos 7 años, el principal perjudicado, ¿quién creen que sea, hermanos? El pueblo, exactamente. Entonces, se levanta uno, se levanta otro, y el que está gobernando dice, pues mientras síganse peleando. Pero ¿qué creen? El principal perjudicado es el pueblo. ¿Qué pasó después? En 1917 se promulga la Constitución que hoy conocemos, obviamente con esas modificaciones. Pero hay, obviamente, a quien no le gusta, ¿sí? esa Constitución, y como que se empieza a consolidar el régimen y empieza a ocurrir una serie de asesinatos. Fíjense lo que pasó. Carranza muere asesinado en Puebla. Pancho Villa es asesinado en Parral, Chihuahua. Plutarco Elías Calles gobierna. Establece reformas educativas y agrarias. Obregón es reelecto pero asesinado por un fanático cristero. Calles funda el Partido de la Revolución Nacional. Y Lázaro Cárdenas es presidente, pero eso sucede hasta muchos años después, como 30 años después. Y como 1934 a 1940. Entonces, como que se empieza a consolidar y empieza como que a agarrar forma lo que hoy conocemos como República Mexicana. Y desde ese tiempo hasta el día de hoy, pues gracias a Dios no hemos tenido una revolución que cueste tanto tiempo. Esta es la línea de tiempo de la Revolución Mexicana, es decir, algo local, algo interno. Voy a pasar al siguiente. Si yo les presento esta imagen, ¿qué se imaginan ustedes, hermanos? ¿La qué? La guerra. Pero si yo les presento esta otra imagen, ¿de qué guerra estamos hablando? ¿De la qué? De la Primera Guerra Mundial. Las trincheras, eso que aparece en la imagen que está hacia mi derecha, cargada hacia acá, esa es una nueva forma de pelear, ¿sí? Donde hacen una trinchera y ahí se ocultan. Una trinchera es una zanja, hermanos, y ahí se ocultan para no ser vistos por las personas que vienen a atacarlos. Ahora sí, ¿hay algún hermano que nos pueda platicar cómo fue la Primera Guerra Mundial?
Que nos dé así un resumen en 2 minutos de qué es lo que pasó en la Primera Guerra Mundial. ¿No? Bueno, ahí les va. Nuestro hermano Sebastián, adelante, hermano. Es decir, pues yo no participé hace un ratito en la revolución porque no es así como que mi fuerte, pero sí a nivel mundial estoy a la orden. Adelante, hermano, platícanos. No, según yo tengo entendido que fue por un asesinato. No me acuerdo en qué. Creo que era de un rey de por ahí de Europa. Y pues todo fue un malentendido. Está apagado el micrófono. Todo fue un malentendido y pues todos ya se atacaron entre todos. Porque pensaron que pues lo habían mandado a matar y todo eso. Muy bien, bueno, eso que está mencionando nuestro hermano es cuando inicio, exactamente, lo que va a detonar que, ¡pum!, explote, empiece la Primera Guerra Mundial. Pero también me di la tarea de hacer una línea de tiempo de la Primera Guerra Mundial, hermanos. Y empieza así. Antes de que empiece en sí, es decir, antes de que esta persona, que ahorita vamos a ver su nombre, sea asesinado, empieza una serie de alianzas, ¿sí? Unos países, entre ellos Alemania, el gobierno otomano y el austrohúngaro, se unen. Y por otro lado, ¿quién, hermanos? ¿Quién? Estados Unidos, ¿quién más? También Japón, Italia, todos ellos empiezan como que a aliarse, ¿sí? Total que, para no hacerles el cuento largo, empieza una fase de movimientos. ¿Esos movimientos en qué consisten, hermanos? Austria le declara la guerra a Serbia, Alemania le declara la guerra a Rusia, Alemania le declara la guerra a Francia e invade Bélgica, Reino Unido declara la guerra a Alemania, Japón entra en la guerra y así empieza a haber muchos movimientos y empieza, hermanos, ¿qué creen? Si la Revolución Mexicana se les hizo costosa en vidas, ¿qué creen que pasa a nivel mundial, hermanos? Pues muchísimo más, exactamente, ¿sí? Si aquí en México nos matábamos en la Revolución Mexicana con machetes, todavía así como que casi a resorterazos o a espadas, ¿qué creen? Ya a nivel mundial, no, hermanos, ahí ya empezaron a aparecer nuevas armas. ¿Y qué pasó? Ahora sí, ¿esto qué tiene que ver con el Día de la Madre, hermano? Esto no encaja perfectamente en nada. Estoy de acuerdo, no encaja en nada. Si nos vamos desde 1914 hasta 1918, son 4 años y un desgaste y empiezan a colapsar todas las fuerzas que están peleando y como que empiezan a rendirse. Pero ya pasaron 4 años. ¿Qué pasó después, hermanos? De 1919 empieza una serie de tratados para llegar a un arreglo. ¿Saben qué? Ya no nos vamos a pelear tanto, ¿sí? Porque lo único que estamos haciendo, y empiezan a firmar el Tratado de Versalles, donde que la paz y esto y lo otro y aquello. Pero ¿qué creen? Toda esa paz es ficticia. Porque después de la Primera Guerra Mundial, ¿qué pasa, hermanos? Pues viene la Segunda Guerra Mundial. Bien. ¿Qué tiene que ver esto con el Día de las Madres? Vamos a ver. El Día de las Madres en sí, como tal, ¿desde cuándo aparece, hermanos? Nos vamos a ir en orden cronológico según las culturas que existieron en aquella época. En Egipto, en el antiguo Egipto, ¿alguien sabe quién fue Isis? A ver, ¿quién fue Isis, hermana Tamar? Si le pueden prestar el micrófono. Isis era considerada como la divinidad y la protectora de las madres en el parto y pues era como de... Y pues en el antiguo Egipto la historia cuenta que ella fue la madre de Horus, considerado el soberano de todo el Egipto. ¿Y de quién era esposa, no? ¡Ay! Osiris. Muy bien, muchas gracias, hermano. Fíjense, desde ese tiempo a la madre se le veneraba. Estamos hablando del Egipto de las pirámides. Estamos hablando del Egipto de los faraones, ¿sí? Mucho tiempo antes de nuestra era. Ya existía esto, hermanos. Ahora, y bueno, ahí aparece más o menos de ese tiempo. Ya existía eso. Imagínense, ¿no? Sigamos hablando. En la antigua Roma, ¿ustedes saben quién fue Hilaria? ¿Sí? O Hileria, en honor a Cibeles. ¿Alguien sabe? ¿No? Bueno, la diosa Cibeles, ¿sí? También conocida como Magna Mater o Gran Madre, era una deidad asiática
que la adoptaron los romanos. Recuerden que los romanos era una cultura que, bueno, llegaba a un lugar y tomaba los dioses y se los llevaba y los iba expandiendo. Entonces, desde ese tiempo, cuando ya empieza a predominar Roma, ya está este culto a las madres. Y ahí, bueno, vemos el Coliseo romano. Otro ejemplo es en la antigua Grecia, hermanos. Arrea, o Rea con H, la madre de todos los dioses. ¿Alguien conoce a esta persona, hermanos? Esta diosa tuvo muchos hijos, ¿sí? Que también son conocidos como los dioses olímpicos. Zeus, Poseidón, Hades, Hera, etcétera, todos esos dioses. Es decir, el culto a la madre no existe desde que lo hacemos aquí en México. Porque en México, ¿qué creen, hermanos? Este es algo que tiene que ver con la cultura griega. ¿Desde cuándo existe en nuestro México, aquí en México, desde cuándo hacemos el Día de la Madre? Y les voy a decir hacemos, porque ¿qué creen, hermanos? De una o de otra manera, muchas veces nos hemos visto involucrados. Voy a platicar de cuando yo iba a la primaria, por ejemplo. Ojo, desde las escuelas, hermanos, se enseña ¿qué? ¿Qué se enseña, hermanos? Pues el Día de la Madre, ¿estamos de acuerdo? No sé ustedes, pero cuando yo fui a la escuela, cuando iba a la primaria, nos ponían a ahorrar, ¿sí? 5 pesos, 1 peso, 10 pesos, y la maestra iba anotando, y cuando ya se iba a llegar el 10 de mayo, ¿qué creen, hermanos? La maestra nos regresaba nuestro ahorro para que le compráramos un presente a nuestra mamá. Y cuando yo le pedía dinero a mi mamá, me decía, o sea, voy a ahorrar para mi propio regalo. Le dije, bueno, algo más o menos así, madre. Pero eso no era lo único, hermanos, que hacíamos en la escuela, ¿sí? ¿Qué otra cosa hacíamos? No sé si les tocó a ustedes, pero también nos ponían a hacer una manualidad en todo el año. ¿Para qué, hermanos? Para que cuando fuera el 10 de mayo, ¿qué? Se le entregáramos a nuestra mamá. ¿A alguien le tocó en una escuela muy parecida a la mía? Bueno, ¿qué quiere decir, hermanos? Que entonces si estuvieron en un lugar muy distinto al mío, quiere decir que entonces estamos ¿cómo? ¿Estamos qué? Pues sí, influenciados, pero también estamos ¿cómo? Globalizados. Estamos en un mismo lugar donde todos, ¿qué? Terminamos haciendo lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué pasó después? Ojo con este dato. El periódico Excelsior, ¿sí conocen este periódico, hermanos? ¿Alguien lo ha leído? ¿Sí? ¿Cuánto cuesta ahorita, hermanos, un periódico? Si no, hermano, el periódico impreso ya no existe desde hace muchos años, ¿no? No, sí todavía lo venden, ¿no? Ok, ¿cuánto cuesta? ¿Como 15 pesos? 15 pesos, 20 pesos, ¿no? Yo lo dejé de comprar desde que tengo trabajo, hermanos. Yo solamente compro los periódicos cuando no tengo trabajo. Y compro todos, locales y nacionales. Y es el único tiempo que leo los periódicos, porque ya de ahí en fuera, encontrando trabajo, pongo los periódicos en la basura y a trabajar, se ha dicho. El periódico Excelsior invita, ¿sí? Para que se le honre y se le venere a la madre. ¿Cómo, hermanos? De alguna manera, no dice específicamente cómo. Y entonces, el primer 10 de mayo que se celebró fue en el año, ahí dice 2025. ¿Pero qué creen, hermanos? Es como un día como hoy. Ah, no, pues no fue verdad. No puede ser 2025. Bueno, es el año 1922. ¿Sí? Si nosotros recordamos y hacemos una línea de tiempo, ¿dónde encaja la revolución? Está la revolución y luego el primer día de la primer celebración del Día de las Madres. ¿Estamos de acuerdo? Si nosotros hacemos una línea de tiempo y en la Primera Guerra Mundial introducimos el primer día que se celebró el Día de las Madres, está la Revolución Mexicana y luego, casi después, la celebración del Día de las Madres o la institución de la celebración del Día de las Madres. Si hacemos la Primera Guerra Mundial, se termina casi la Primera Guerra Mundial y luego casi inmediato aparece, ¿qué, hermanos?
la primer o la institución de la celebración del Día de las Madres. Hay una pregunta aquí. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Porque después de un periodo de mucha inestabilidad, de mucha violencia, ¿qué quieren? ¿Qué se necesita, hermanos? Paz. ¿Que haya qué? Que haya comunión. Y en ellos se va a apoyar, en este caso el periódico Excelsior, ¿de quién creen, hermanos? Del secretario de Educación de ese tiempo. ¿Quién era, hermanos? El señor José Vasconcelos. ¿Sí han escuchado hablar de él? Bueno, pues esta persona, por la influencia que tiene, ¿qué creen que pasaba? Pues pasaba que por medio de la educación, ¿sí? ¿Qué hacía, hermanos? Pues darle más difusión ¿a qué? Al Día de las Madres. Ustedes tienen que ver. Usted va a decir, pues eso no tiene tintes idolátricos. Pues ¿qué creen, hermanos? Resulta que en el mes de mayo, ¿qué pasa? ¿Alguien sabe qué significa el mes de mayo para la Iglesia Popular o la Iglesia Católica? El mes de mayo, ¿sí?, es el mes en que se le rinde el culto a María, a la Madre de Dios. ¿Ustedes creen que solamente fue obra de la casualidad que Excelsior haya promovido el mes de mayo para que ese mes fuera el mes de las madres? No, claro que no. Todo esto tiene ¿qué? Una razón de ser. Por decir, y el 10 de mayo y el número 10, ¿qué tiene que ver? Bueno, pues en aquellos tiempos, después de la Revolución Mexicana, existían unas cosas que se llamaban ¿tiendas de qué? De raya, exactamente. ¿Y saben qué días les pagaban, hermanos? No se pagaba al 15 en ese tiempo, se les pagaba al mes, ¿sí? ¿Y saben qué día les pagaban? El 10 de mayo, exactamente. ¿Saben para qué? Para que existiera exactamente, para que el dinero fueran y pudieran celebrar esto que supuestamente se había establecido sin tintes idolátricos, sin tintes de una veneración hacia un culto. No, pero ¿cuál creen que era la razón principal que estaba atrás de todo esto? ¿Cuál creen, hermanos? ¿La qué? El comercio y ¿qué más, hermano? El consumismo, exactamente. Pero lo más importante que estaba aquí, ¿cuál creen que era? Eso que acaban de decir ustedes es lo más básico, ¿sí? Porque, a ver, antes de que conocieran la palabra de nuestro Dios, ¿quién no recibió regalo un 10 de mayo? De las hermanas. ¿Quiénes no le compraron algo el Día de las Madres a su mamá antes de que conocieran la palabra de nuestro Dios? Todos, absolutamente todos, hermanos, ¿sí? Ya sea que las flores, ¿qué más? Lo más clásico, ¿cuál es, hermanos? El pastel, ¿sí? Ahora, ¿es malo que yo vaya y me compre un pastel hoy? Pues no. Lo malo es que yo le diga a mi mamá, le traje este pastel, ¿sí? Pues sí, hermano, pero es que no, eso no tiene nada que ver. Pues claro que tiene que ver. ¿Saben qué dice la palabra de nuestro Dios? Veamos. Libro de Jeremías, capítulo 51, versículo 43. Versículo 45, perdón. Jeremías, capítulo 51. Y hay una cosa que estudiábamos ahorita en la sociedad varonil, que son de las cosas que mucho aborrece nuestro Dios, hermanos. ¿Y cuál creen que es? De hecho, la razón de ser del primer mandamiento tiene que ver con esto que les comento. Lo que más aborrece nuestro Dios, ¿qué es, hermanos? La idolatría, ¿sí? El primer mandamiento, ¿cómo dice? No tendrás, ¿qué? Dioses ajenos delante de mí. Y eso nosotros lo cumplimos cabalmente, ¿estamos de acuerdo? ¿No tenemos un Dios? ¿Seguros que no tenemos un Dios? Bueno, dice el hermano, no tenemos un Dios físico, pero a lo mejor un Dios, ¿qué?
En nuestra cabeza a lo mejor sí. Ahora, la iglesia popular o la iglesia católica este año eligió esta semana, vamos a llamarle así. Esta semana eligió a quien va a ser su sucesor, el sucesor del el pontífice que acaba de fallecer, de Francisco. Sí. Y lo primero que menciona esta persona es, se promulga en favor de ¿qué? De la paz. ¿Eso es algo bueno o es malo, hermanos? Dice, buscad la paz con todos. Va a decir, esta persona está muy bíblica, ¿no? Pero ¿qué creen? No, hermanos. Esto puede ser el símbolo de que ahora todas las cosas empiecen a complicarse, primero para nosotros, los que conocemos al Dios verdadero. Jeremías, ¿qué les dije? 51, versículo ¿qué? 45. Dice así, salid en medio de ella, pueblo mío, y salva cada uno su vida de la ira, del furor ¿de quién? De Jehová. ¿Qué está diciendo este texto, hermanos? Que si Babilonia, ¿quién es, hermanos? Fíjense lo que dice el otro texto. Apocalipsis capítulo 18, texto 2. Caída es la grande Babilonia y es hecha habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de todas sus aves sucias y aborrecibles. Es la madre de todas las abominaciones. Babilonia, vamos a llamarla así, para que no sintamos aludidos por nadie. Ahora, Babilonia, ¿qué está diciendo aquí el texto? Versículo número 44, y visitaré a Abel en Babilonia y sacaré de su boca lo que se ha tragado, y no vendrán más a él gentes, y el muro de Babilonia caerá. Salid de ella, pueblo mío. Empieza a darse una profecía contra quién, hermanos, contra esta ciudad. Evidentemente esto que está aquí se refería a algo que iba a pasar en el tiempo de este profeta, cuando el pueblo de Israel estaba como esclavo en aquella ciudad. Pero si nos está haciendo una invitación a nosotros como hijos de Dios, ¿qué creen? Debemos de acatarla. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros como iglesia de Dios? Los primeros versículos que leíamos tienen que ver con el quinto mandamiento, hermanos. Si nosotros buscamos en algún diccionario en el que ustedes gusten, el verbo honrar, la palabra honrar es el verbo que tiene más sinónimos, hermanos, más acepciones. ¿Saben por qué? Nuestro Dios no pide obedecer a nuestros padres, ¿sí? Nuestro Dios no pide amar a nuestros padres. Nuestro Dios nos pide comprender a nuestros padres. Nuestro Dios no está pidiendo... ¿Qué otra cosa podemos hacer con nuestros papás? Venerarlos. Está pidiendo, ¿qué, hermanos? Honrarlos. Entonces quiere decir que todo esto que acabamos de mencionar, que Dios no lo pide, ¿qué creen que tenemos que hacer? Pues eso, obedecerlos, escucharlos, comprenderlos, reconocerles su trabajo, todo lo que ellos hacen, nuestros papás. ¿Eso incluye a nuestra madre? Claro que incluye a nuestra madre. Y entonces, por eso debe existir un día donde se le rinda culto, o yo le traiga mañanitas a alguien de las hermanas que están aquí antes de que conocieran la palabra de nuestro Dios. ¿Le llevaron mariachi, hermanos? Ay, como que vi muchas caras contentas, como que más de uno sí le llevaron mariachi. ¿O le hubiera gustado que le llevaran mariachi, hermanos? ¿No? ¿Qué dice la palabra de nuestro Dios? Vamos a leer ahora, explicar una parte de lo que está diciendo el libro de Apocalipsis, en el capítulo 18. Apocalipsis capítulo 18, versículo número 2. Bueno, vamos a leer desde el versículo 1.
Apocalipsis capítulo 18. Apocalipsis capítulo 18, versículo 1 en adelante. ¿Lo tenemos? ¿Cómo dice, hermanos? Y después de estas cosas, vi otro ángel descender del cielo, teniendo grande potencia, y la tierra fue alumbrada de su gloria. Y clamó con fortaleza en alta voz, diciendo: caída es la grande Babilonia. Quiere decir que entonces esa iglesia, con todo el poderío que tiene, con toda lo que ha llegado a formar, ¿qué creen, hermanos? Algún día ya no va a existir. Algún día va a caer. ¿Cuándo será esto, hermanos? Ahorita lo vamos a estudiar. Si esa denominación, vamos a llamarle así, va a caer, ¿qué creen que puede pasar? ¿Por quién puede caer, hermanos? ¿Quién tiene que reinar para que esa denominación caiga? Tiene que venir el reino ¿de quién? De Cristo Jesús. Tiene que venir un reino mucho más grande. Pero ahora, ¿qué pasa con el Día de las Madres? Nuestro hermano mencionaba un aspecto muy importante. ¿Cómo decía usted, hermano Miguel Ángel, que es? Para que no sean mis palabras las que lo digan. No. Con respecto al Día de las Madres. Que eso es algo que nuestro Dios, ¿qué? Que no está ordenado por nuestro Dios. Mateo capítulo 15, versículo 13. Nuestro hermano mencionaba hace un ratito en su predicación de Deuteronomio capítulo 16. ¿Sí? Y en el versículo 16 decía, leía nuestro hermano: 3 veces en el año me celebraréis, ¿qué? Fiesta. Y ahí no menciona, ¿qué creen, hermanos? El Día de las Madres. ¿Sí? Tampoco menciona Halloween. ¿Sí? Tampoco menciona el Día del Papá. Tampoco menciona el Día del Niño, hermanos. Tampoco menciona el Día de los Maestros, hermanos. Esas 3 fiestas entonces son las que nosotros como Iglesia de Dios debemos de celebrar. Quise explicarles toda esta inestabilidad primero aquí en México, a principios del siglo pasado. También quise explicarles la inestabilidad a nivel mundial que se vivió el siglo pasado, para que sepamos que se necesitaba en el mundo la paz. Y la única manera de la que se puede, ¿sí?, difundir la paz es a través de ¿qué? De una mentira, ¿sí? De algo ficticio. Pero nuestro Señor Jesucristo tiene un texto, tiene una frase: mi paz os dejo, mi paz os doy. ¿Qué, hermanos? No como el mundo la da, ¿sí? Vamos a leer Mateo capítulo, ¿qué les dije? Capítulo 15, versículo 13. ¿Están allí? Dice así. Bueno, vamos a leer desde el versículo 11, hermanos. 11, Mateo 15, versículo 11. Perdón por los que escribieron 13, pero es desde el versículo 11. No todo lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, llegándose sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos, oyendo esta palabra, se ofendieron? Mas respondiendo él, dijo: toda planta que no plantó mi Padre celestial, ¿será qué, hermanos? Será desarraigada. Si nosotros ahí le pusiéramos que toda fiesta que no instituyó nuestro Dios va a ser como, hermanos, desechada, desarraigada. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿por qué haría esto nuestro Dios? Sigamos leyendo. Dejadlos. ¿Son qué? Son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ¿ambos qué? Caerán en el hoyo. Si hay algún hermano de nosotros que nos dice: pues vamos a partir un pastel, es mi cumpleaños, ¿qué tenemos que hacer, hermanos?
pues sabes qué, hermano, muchas gracias, no puedo ir, ¿sí? O no debo ir, ¿sí? Ni en el cumpleaños, no, hermanos, ni en el cumpleaños. ¿Por qué? Porque es una fiesta que mi padre no plantó, es una planta que mi padre no plantó, y ese hermano es lo que yo le debo de invitar. Si ya te compraste este pastel el día de tu cumpleaños, no lo vuelvas a hacer. Algo que nos elogian a quienes no celebramos los cumpleaños es que podemos comer pastel, ¿cuándo, hermanos? Todos los días. Si tuviéramos la posibilidad económica y nuestra insulina nos lo permitiera, lo podríamos hacer todo el año, ¿estamos de acuerdo? Pero pues gracias a que tenemos pues otras aficiones, pues no lo podemos hacer. Nuestro Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo, aquí nos está diciendo, esa fiesta no la instituyó mi Padre, entonces va a ser desechada. ¿Qué tenemos que hacer entonces el Día de las Madres? Un día como hoy, precisamente. ¿Aceptar un abrazo? ¿Cuándo podemos abrazar a nuestra madre? ¿Cuándo podemos abrazar a la madre de nuestros hijos? Pues todos los días, hermanos. ¿Cuándo podemos honrar a nuestro padre, a nuestra madre? Pues todos los días, ¿sí? ¿Qué nos está diciendo entonces la palabra de nuestro Dios? Sigamos leyendo y respondiendo. Y respondiendo Pedro le dijo, decláranos esta parábola. Y Jesús dijo, ¿aún también vosotros sois sin entendimiento? ¿A qué se refería, hermanos? Que no solamente lo que sale de la boca, ¿qué? Contamina al hombre, sino que, ¿qué? Todo lo que sale, ¿qué? ¿De dónde? Del corazón. Y vamos a ver. Ya dijimos que no tenemos un Dios porque el primer mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos. El segundo mandamiento, ¿cómo dice? No te harás imagen, ¿qué? De ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. ¿No qué? No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. ¿Por qué? Porque yo soy Jehová tu Dios. ¿Cómo? Fuerte, celoso. ¿Qué más? Que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos. ¿Y castigo qué? A los que me aborrecen, pero que también hago misericordia, ¿qué? En millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Leamos. Mateo capítulo número 13. Y aquí, con este texto que vamos a terminar, ya dijimos que no tenemos un ídolo. ¿Estamos de acuerdo? Mateo capítulo 13. Desde el versículo número 4 en adelante. Esa es una parábola que todos conocemos, ¿no? La conocemos como la parábola ¿de quién? Del sembrador. Mateo capítulo 13, versículo 4. Y sembrando parte de la simiente cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Y parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y nació luego porque no tenía profundidad de tierra. Mas saliendo el sol se quemó y secóse porque no tenía raíz. Y parte cayó en espinas, y las espinas crecieron y la ahogaron. Y parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30. ¿Cuántas semillas se sembraron, hermanos? ¿En cuántos lugares se sembró la simiente? Hermanos, ¿están aquí? Sí, ¿en cuántos lugares? ¿El primero dónde? Junto al camino. ¿El segundo qué? En pedregales. ¿El tercero? En las espinas. ¿Y el cuarto? En buena tierra. ¿De cuál soy yo? Ay, hermano, en buena tierra, o sea, eso ni se pregunta, nada más véanos, ¿no? Y estoy sembrado en una tierra nueva, dice el hermano, ¿no? Entonces, ¿cuáles son nuestros frutos? Porque si estamos sembrados en una tierra nueva, en una tierra, dice que los que fueron sembrados en buena tierra
dice que traen fruto. Y traen frutos, algunos a 100, otros a 60 y otros a 30. ¿Cuántos frutos tenemos nosotros? Ay, hermano, es que usted está haciendo un juicio conmigo. Vean lo que dice la palabra de nuestro Dios. Mateo capítulo 13, versículo número 19. ¿Estamos allí? Mateo 13, 19. Versículo 19. ¿Lo tenemos? Oyendo cualquiera la palabra del reino y no entendiéndola, viene el malo y la arrebata. Lo que se fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. ¿Nosotros somos esos? No, hermanos. ¿Por qué? Porque aquí estamos, sí. Y puede venir el otro sábado y ¿qué creen? Sí, a lo mejor vino el enemigo y sembró a lo mejor cizaña, pero ¿qué creen? El próximo sábado, y aquí vamos a estar, y dentro de 15 días, aquí vamos a estar, y dentro de 3 semanas, vamos a venir el sábado y aparte vamos a venir el domingo. ¿Les parece? Pues sí, hermanos, tenemos que venir. Y tenemos que venir todos porque es domingo, ese día nadie trabaja, nadie puede poner de pretexto, es que ese día no descansé, es que ese día salí tarde, es que ese día... No. La predicación de nuestro hermano Emilio de la semana pasada decía, vayan pidiendo permiso porque esto se va a poner difícil. Y definitivamente se está poniendo difícil para pedir permiso, hermanos. Mateo capítulo 13, versículo 20. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y luego la recibe con gozo, mas no teniendo raíz en sí, antes es temporal, que venida la aflicción o la persecución por la palabra, luego se ofende. ¿Alguien de nosotros se ha sentido así como dice este texto, hermanos? Sí, definitivamente. ¿Cuándo qué, hermanos? Cuando alguien habla de nosotros, ¿sí? O cuando empiezan a perseguir nuestros familiares. Ay, solamente de que ya vas a la iglesia ya no te vas a comer ni el pastel. Solamente de que ya vas a tu iglesia, ya no me vas a recibir las flores, mamá. Pues, ¿qué creen, hermanos? Tenemos que ser así de fuertes. No te las voy a recibir. ¿Por qué? Porque eso es una fiesta que nuestro Dios no instituyó. Pero seguimos sin tener ningún ídolo. ¿Estamos de acuerdo? Hasta lo que llevamos estudiado. Versículo número 22. Y el que fue sembrado en espinas, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y hácese infructuosa. ¿De esto aquí habrá alguno de nosotros? ¿Nos hemos convertido nosotros en esclavos de algo físicamente? Sí, hermanos. ¿Saben por qué? Porque entendemos, oímos la palabra de Dios, la entendemos. ¿Pero qué? El afán de este siglo. ¿Cuál creen que sea actualmente el afán de este siglo, hermanos? Este es el afán de este siglo. ¿Sí? Y es muy triste. Porque estando la predicación, algunos hermanos estamos en el Facebook, estamos en el Instagram, estamos consultando otras cosas muy ajenas a lo nuestro, a lo que debe ser. ¿Y qué creen? ¿Hacemos algo? ¿Le hemos dicho algo a nuestros hijos de que esto no lo podemos usar para otra cosa que no sea leer la palabra de nuestro Dios? ¿Es una herramienta? Sí, hermanos. ¿Es muy buena? Sí. ¿Pero nos desvía de las cosas de Dios? Sí, también. Sobre todo cuando yo no lo domino a Él, sino Él me domina a mí. Y es muy triste. ¿Por qué? Y yo les tengo que agradecer de las observaciones que hacen a un servidor.
porque aún en contra de mi voluntad y aunque mi hígado se retuerza y se estruje, ¿qué creen, hermanos? Tenemos que quitarnos este aparato, ¿sí? O del mal uso que le damos aquí en la casa de Dios. Yo estoy de acuerdo. Para los hermanos que tenemos un problema en la vista, pues sí, es muy conveniente. ¿Qué creen, hermanos? Es una excelente herramienta. Si no alcanzamos a ver la letra del 8, pues hay que ponerla en el 44 y ahí se ve perfecto. Y aunque alcancemos a ver 3, 4 líneas en el teléfono y le vayamos subiendo, pero es muy buena. Pero, ¿y los hermanos que vemos el Face? ¿Y los hermanos que vemos el WhatsApp? Que consultamos los otros grupos, ¿sí? O que estamos mandando imágenes, ¿sí? Entonces, nosotros convertimos a este aparato en un ídolo, ¿estamos de acuerdo? Entonces, sí tenemos otro Dios, otro ídolo, ¿sí? Y como leíamos en el libro de Oseas hace un ratito en la sociedad, hasta lo hemos ido labrando, hermanos, con nuestras propias manos. ¿Y saben a qué se refiere la escritura, hermanos? Que quincena tras quincena yo llevo el pago a Coppel o Electra, a Banamex, a Bancomer. ¿Para qué? Para terminar de labrar el ídolo que ahora tengo. Sí, es cierto, nos hemos vuelto dependientes de ello. Ojo, dependientes de ello. ¿Pero qué? Que no sea que Él nos domine. ¿Sí? Termina diciendo el texto. Y el que fue sembrado en espinas, este es el que oye la palabra. Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra. ¿Y hácese qué, hermanos? Infructuosa. Entonces, quienes hemos visto o hemos hecho incluso de alguno de los que estamos aquí, o lo hemos hecho en sábado, ¿qué creen que tenemos que hacer? Pues ya no hacerlo. ¿Por qué? Porque si no, entonces la palabra de nuestro Dios se hace ¿cómo? Infructuosa. O sea que ya no tenemos frutos. ¿Sí? Entonces, no somos buena tierra. ¿Sí? Entonces, no somos algo que ¿qué? Que traiga fruto a 100. Uy, no, a 100 no, hermanos. Menos a 60. A 30, pues casi andábamos llegando al 10. ¿Pero qué creen? Con todo esto que hemos aprendido el día de hoy, muy difícilmente. ¿Qué pasó después? Mateo capítulo 13, versículo número. Vamos a leer el versículo. Desde el versículo número 37. Y aquí va a explicar nuestro Señor Jesucristo, así como ya explicó la parábola del sembrador, ahora va a explicar la parábola de la cizaña. Y dice, 37 de Mateo 13. Y respondiendo él, les dijo, el que siembra la buena simiente es el Hijo del Hombre, y el campo es el mundo, y la buena simiente son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo, y el enemigo que la sembró es el diablo, y la siega es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. De manera que, como es cogida la cizaña y quemada al fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre sus ángeles, y cogerán de su reino todos los escándalos, y los que hacen todos los escándalos, y los que hacen iniquidad, y los echarán ¿en dónde, hermanos? En el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujín de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, ¿qué, hermanos? Oiga. Todos ustedes hemos escuchado la palabra de nuestro Dios, que a lo mejor nos cuesta trabajo hacerla. Nos da trabajo cumplir con ella. Pero en la medida de nuestras posibilidades, tenemos que, ¿qué, hermanos? Que hacer un esfuerzo, ¿sí? Para hacerla. ¿Que nos cuesta? ¿Nos cuesta trabajo? Sí, muchas veces nos va a costar trabajo, ¿sí? Pero es mejor ahorita, ¿sí? Una prohibición a tiempo que al rato, ¿qué creen, hermanos? Sea demasiado tarde
y ya no podamos ni siquiera corregirnos o seamos castigados incluso, como dice la palabra de nuestro Dios, castigados con el mundo. Que el Señor bendiga su palabra y a todos ustedes, hermanos. Paz a vosotros.